yo creo que quisiera compartir con ustedes acerca de Tamara y Antonio van a ser papás. Ponte de pie, Antonio. Ahora tú y Tamara, pónganse de pie los dos. Así el pueblo se goza con ustedes. Porque ustedes están comenzando una nueva generación. Una nueva generación. Porque el Señor se ha mostrado fiel. Ha mostrado su fidelidad. ¿Dónde naciste, Antonio Aragón? En Albuquerque. Imagínense la ciudad de Albuquerque ser llamada la ciudad de Antonio, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque tú llegarías a ser el ciudadano más famoso. A veces que las ciudades tienen sus nombres por alguna persona o tienen a ciertos apellidos o sobrenombres por alguna persona que vivió y vino a ser un ciudadano famoso. Por ejemplo, si vas a Mississippi, quizás te vas a encontrar que allí nació Elvis Presley. Si vas a Havens, Minnesota, no sé por qué, o por qué irías allá, pero a menos que te hayas interesado, ¿dónde nació Bob Dylan? También, si vas a Liverpool, Inglaterra, aunque es muy conocido por su equipo de soccer, pero de veras, London es más famoso por sus residentes John, Paul en Gringo y Ringo. Y Springfield en Illinois es conocido por su ciudadano más famoso, Abraham Lincoln. Así también Jerusalén, no solamente Jerusalén, pero el pueblecito que está cerca de Jerusalén, Belén y Jerusalén, son reconocidos como ciudad de David. Eso se encuentra en toda la Biblia hasta venir al Nuevo Testamento. Ahora, David se apodera de la ciudad de los Jebuseos, a que ya hemos visto en los estudios pasados, que fue llamada la ciudad de David. Así que David no simplemente fue el ciudadano más famoso de Jerusalén, y rey de Jerusalén, pero también el rey David llegó a ocupar una sección mayor de las Sagradas Escrituras. Hay otras cosas asociadas con el rey David, como la casa de David, los raíces de David. Y si tú vas a Israel en estos días, te encontrarás que hay una bandera llamada la estrella del rey David. Entonces, esto quiere decir que este es un lugar, una ciudad increíble, donde históricamente el rey David dejó su nombre bien plantado. Por esta razón, en la Biblia, el nombre David ocupa 62 capítulos. O sea que el nombre o hace referencia o alusión a el nombre Rey David aparece 1118 veces. Es solamente segundo al nombre de Jesucristo en toda la Biblia. 62 capítulos, a Abraham 14 capítulos, a José 14 capítulos y a Jacobo 11 capítulos. Al profeta Elías, el gran profeta, se le dedicaron menos de 10 capítulos. Entonces, estudiando el nombre del rey David ha captado nuestra atención, y en el libro segundo de Samuel es el libro que nos habla cuando el rey David subió al trono, unió a las tribus de Israel. Así que porque por un tiempo este reinado estuvo dividido, pero el rey David, que es el rey en Hebrón, por 7 años y medio, y llegó a reinar las 12 tribus de Israel, conquistó el trono de Israel y el trono del norte. Por eso es que Israel, el nombre del rey David es bien famoso en todas las escrituras. Todo el libro de Segunda de Samuel lo podemos dividir en 3 secciones. Capítulos del 1 al 10, esta sección que vamos a estudiar hoy, le vamos a llamar los triunfos del rey David. El rey David va a tener sus éxitos y triunfos, pero capítulos 11 y 12 hacen un giro
Y el rey David viene a tener sus tentaciones. También, capítulos del 13 hasta el fin del libro de Segunda de Samuel, encontramos los problemas del rey David. El rey David se envuelve en líos, adversidades familiares, pero me gusta como que la Biblia es siempre honesta acerca de sus héroes. La Biblia nunca esconde los errores de sus héroes. Algunos libros tienen biografía de ciertas personas o personajes, pero no muestran la parte oscura de sus héroes. En este caso, la Biblia no oscurece las fallas de sus héroes. Como el rey David fue un hombre con muchas fallas, un hombre incorrecto, en que se encontró el rey David. Entonces, hoy vamos a continuar con Segunda de Samuel, capítulo 6. Le voy a llamar al capítulo 6 de Segunda de Samuel, le voy a dar un título. El título sería Haciendo las cosas en forma equivocada. Lo que hizo el rey David estaba bueno, tenía buenas intenciones, conquistó Jerusalén y la vino a establecer como la capital de su reinado. Reconocemos, pues, que los hijos de Israel eran más que un grupo de personas con un rey. Son el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, los hijos de Israel reconocieron a Jerusalén como el centro espiritual de Israel. La intención es que Dios seleccionó a Sión, Dios seleccionó a Jerusalén para traer el arca del pacto. El arca del pacto había estado allá afuera por 7 años y medio en Jerusalén, pero estaba en una tienda. Eventualmente vino a ser el centro del santuario y así ellos adoraron a Dios. Esto es lo que es. Pero David lo intentó, pero en una forma incorrecta. Parece familiar, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos buenas intenciones de hacer buenas cosas, pero no lo hacemos en la forma correcta? ¿Verdad? Yo les puedo presentar varios ejemplos. El bautismo es algo bueno y todos debemos ser bautizados. Pero cuando yo comencé un estudio bíblico en California, en el condado Orange, yo viajaba a ir a la playa de Huntington Beach, donde teníamos estudios bíblicos. El grupo creció a punto que nos seguimos reuniendo, y las gentes que aceptaban al Señor Jesucristo tenían deseo de ser bautizados. Y el único lugar que yo reconocía para ir a bautizar era el océano, las playas del océano en California. Pero había ciertas playitas que podíamos venir, pero venimos a la playa de Huntington. Llegamos muy contentos aquella mañana. Las personas que se iban a bautizar estaban alegres, contentos, cantando. Cuando se llegó el momento de bautizar, lo hice en forma incorrecta. En lugar de que la señora que estábamos bautizando, la primera era señora mayor de edad. En lugar de estar con su rostro hacia el océano, no sé por qué, pero decidimos que íbamos a poner su rostro a contra de el océano. De esta forma pensamos que la persona no sería distraída por las aguas del mar. Así que nos preparamos, le tomé sus manos, inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos con los rostros hacia la playa. Pero entonces inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos, así que se nos olvidó de que las olas de vez en cuando venían muy grandes, que fue lo que sucedió. Cuando yo las sumergí en el agua y dije amén, una enorme ola de agua nos atrapó y caímos boca abajo en la arena. Así que fue el primer bautismo para mí una mala experiencia. Una forma correcta, pero en forma equivocada. El rey David está haciendo lo correcto que vamos a ver en 2 de Samuel, capítulo 6, pero de una forma equivocada. 2 de Samuel 6:1 dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, que eran 30,000. Imagínense, 30,000 hombres. Pensemos un momento cuando el rey David era un fugitivo y que estaba ya organizando un grupo de seguidores. La escritura nos dice que encontró
400 guerreros, 400 hombres. Nos dice que cada uno de estos hombres estaban endeudados o en situación se encontraban en situación adversa. Pero hoy encontramos que aquí lo dice el verso 1 que el rey David había podido reunir 30,000 hombres. Así que el verso 2, y se levantó David y partió de Baala de Judá. Es un nombre antiguo de Bala para decir un pueblo que se llamaba Kiriat Jearim. Después lo explicaré. Kiriat Jearim, aquí aparece con el nombre de Bala de Judá. Con todo el pueblo tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová, Hashem, en su idioma, de los ejércitos que moran entre los querubines. Ellos le llamaban al Señor Jehová Hashem. Vamos a pensar en los estudios pasados. Vamos a ver los estudios que ya pasamos. Dios estableció que los hijos de Israel debían de tener un centro espiritual en sus campamentos. ¿Qué tenían los hijos de Israel en sus campamentos? Todos cuando se rodeaban, ¿de qué se rodeaban? Del tabernáculo. El tabernáculo era una estructura portable. La podían transportar de un lugar a través del desierto. Y esencialmente, esto fue una sección que medían, eran como 150 pies por 75 pies. Era el corral donde se levantaban el tabernáculo de reunión los hijos de Israel. Esa es una estructura donde ahí sacrificaban a Jehová y tenían ciertos instrumentos para presentar los sacrificios en el altar. Pero en el centro de esta corte encontramos una tienda que era una tienda visible, una estructura que se podía ver a gran distancia. Esa tienda medía 45 pies de largo por 15 de ancho, en dos secciones. La primera sección se le llamó el lugar santísimo, y que era como 15 pies por 15, y el lugar santísimo, si entrabas al lugar santísimo, era una estructura de 15 pies por 30 pies. A la izquierda tenías la candelabra y al lado derecha se encontraba una tienda con panes sin levadura, y directamente frente a todo esto había una cortina, y detrás de esta cortina había un altar de oro que se le llamaba donde quemaban el incienso. Este altar estaba viendo la primera habitación que entrabas en el arca del pacto. Había otro cuarto más oscuro que era por 45 por 27 por 27. Dentro de esa caja había un mueble que se le llamaba el arca del pacto. El arca del pacto medía 45 pulgadas por 27 de ancho y 27 pulgadas de alto. Era una caja. No era una simple caja, era una caja especial. Esto era una caja construida de madera de acacia cubierta con oro. Dentro de esta caja había tres cosas. Estas tres cosas, había 2 tablas de piedra donde estaban escritos la palabra de Dios. También había en esta caja una jarra que tenía pan que habían traído del desierto, y también tenían una vara que había florecido. Esta era la vara de Aarón que había florecido, y siempre la llevaban. Estas 3 cosas llevaban dentro de esta caja especial. Estas 3 cosas recordaban al pueblo de Dios de su viaje por el desierto y el poder de Dios. Aquella vara que había florecido. Eso vamos a ver en los estudios futuros. Lo más importante no era la caja, ni los contenidos que había en aquella caja. Lo más importante de esta caja fue una cubierta de oro puro, que se le llamaba el propiciatorio. Fue
donde Dios les dijo que allí se encontrarían con Dios. Y solamente aquí, solamente por la palabra de Dios se encontraría a Dios con su pueblo, aquí en este propiciatorio. En el Nuevo Testamento, la palabra propiciatorio se utiliza, que quiere decir en el idioma original, hilasterión. Jesucristo es nuestra propiciación. Hilasterión. Ese es lo que es Jesús, el propiciatorio. De acuerdo a otros eruditos, dicen que es la propiciación. Jesucristo es nuestra propiciación por nuestros pecados. He visto muchas personas que intentan traducirlo como lo consideran más adecuado, pero siempre se refiere a un enorme sacrificio. ¿Cómo se puede traducir propiciación? En la traducción exacta, diciendo que Jesucristo es nuestro propiciatorio, nuestro propiciatorio. No hay palabras, el único lugar donde Dios se va a encontrar contigo es en un cuerpo sangrante, crucificado, colgante en la cruz. La sangre de, dijo Jesús, derramada en la cruz. A eso es lo que el Arca del Pacto representa, el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo, porque ahí se derramó la sangre. Así que ese tabernáculo se había construido hacia 400 años. El Arca del Pacto fue construida bajo el reinado de Moisés, o la guianza, dirección de Moisés. Pero por los últimos 70 años o más, ni siquiera ha estado en el tabernáculo. Estaba en Silo. Entonces, algo sucedió con el Arca del Pacto. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió con el pacto fue que los hijos de Israel estaban en guerra contra los filisteos, pero ellos pensaban, no sabemos cómo va a continuar esta batalla, pero vamos a arriesgar a hacer algo diferente. Si vamos y traemos el Arca del Pacto a este valle y la vamos a traer, quizás de esa forma podemos ganar la guerra, obtener nuestra victoria. Pero Dios ya les había advertido cómo lo debían hacer. El arca era Dios, no era un talismán. El Arca del Pacto no era un talismán, era la presencia de Dios. Así que trajeron el Arca del Pacto al campamento. Los hijos de Israel danzaban, cantaban, y así que comenzó la batalla. Y los filisteos oyeron y dijeron, ¿qué es esa caja? Viene el Arca del Pacto al campamento de Israel. Así que ahora sí vamos a ser derrotados, ¿verdad? Un evento interesante tomó lugar. De veras que Israel ganaron el pacto, los filisteos ganaron la guerra, capturaron el Arca del Pacto y se la llevaron a un pueblo llamado Ecrón. La sacaron del pueblo de Gad y la trajeron a Acrón. Pero los filisteos sufrieron todo tipo de contradicciones, problemas, adversidades, y eso les trajo tantos problemas que los hijos de ese pueblo pensaron, aquí hay algo que no queremos, esa caja aquí es la que nos está causando tantas adversidades. Así que no sabían qué hacer con el Arca del Pacto. Pensaban, la vamos a poner en un carro. Esto es lo que hacían en ese tiempo. La pondremos en un carro y la llevaremos a los filisteos. Construyeron un carro nuevo y no era un automóvil como los de nuestros días, sino que era un simple carro donde le pegaron 2 vacas lecheras, y así con las vacas lecheras estiraban el carro. Y llegaron al pueblo llamado Bet-Shemesh, 2 vacas lecheras. Cuando llegaron a Bet-Shemesh, evidentemente los hombres de aquel pueblo eran curiosos de ver qué había en aquella caja. Se acercaron, abrieron el propiciatorio para ver qué es lo que había en aquella caja. Y la Escritura dice que en toda aquella área 50,000 hombres murieron. Entonces, eventualmente llevaron el Arca del Pacto a la casa que estaba allí, quedó ahí por
40 años. Mientras tanto, el rey David vino a ser el rey. El rey David reconoce algo acerca del pacto. Yo no creo que el rey David tenía todo el conocimiento de qué hacer y qué no hacer con el arca del pacto, sino que la llevó a esta ciudad. Así que pensaron, vamos a traer el arca. Segunda de Samuel 6:3 dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Verdad? ¿Todo está bien hasta aquí? Todo hace buen sentido si de veras no conoces la Biblia. Pero si una persona sigue el estilo de los filisteos de llevar el arca del pacto en un carro nuevo estirado con vacas, el problema fue que las escrituras ya les había explicado qué hacer, cómo hacer y cómo hacerlo, ¿verdad? Pero el rey David está haciendo una buena obra, pero en una forma equivocada. El rey David debía de haber conocido las buenas costumbres. En dos lugares en el Antiguo Testamento de la ley, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo 25:10, habla de cómo construir el arca del pacto. Ponerle anillos en las esquinas para poder introducir. En aquellos anillos iba a introducir estos palos largos. Y en Números capítulo 4 dice el modo cómo la deben de transportar. Capítulo 25 de Éxodo nos habla de cómo construir el arca del pacto. Y el Números 4 explica cómo transportar el arca del pacto. La transportación del pacto no era de ponerla sobre un carro. Solamente una tribu podía transportar, la tribu de Leví. No solamente de la tribu de Leví, sino una familia específicamente es la única que podía transportar, los hijos de Coat. No solamente una tribu y una familia, tenían que ponerla en cierta parte en los hombros de los coatitas. Es donde debía de estar las astas que estaban en los anillos del arca del pacto. Entonces, no lo hicieron así. No entendieron la orden, sino simplemente la pusieron en un carro nuevo. Todo se veía bien. La trajeron, la transportaron a la casa de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y verso 4, cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda la clase de instrumentos, panderos, flautas, címbalos. Cuando llegaron al arca de Nicor, Usa extendió su mano el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca del pacto. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. El rey David se entristeció porque él sabía que tenía buenas intenciones. También Usa una forma correcta, una forma de buenas intenciones con mal, en una forma incorrecta para hacer la obra de Dios. Entonces, también, escuchen, esa es la preocupación de todas las generaciones. Todas las generaciones confrontamos tentaciones de desear ver cómo se comporta el mundo, y eso a Dios no agrada. Nosotros nos tenemos que separar de estas prácticas mundanas. Tenemos que practicar lo que agrada a Dios. Siempre ha sido un error para muchos cristianos de envolverse en cosas que no se deben de envolver. Así que tengan cuidado. Tú crees que haces las cosas correctas que agrada a Dios, pero a lo mejor no. Ten mucho cuidado. Esto es
el mensaje que encontramos aquí en 2 de Samuel 6, 1 a 8. Siempre tenemos intenciones de usar las estrategias que usa la gente mundana para hacer la obra de Dios. Tengan cuidado. Vean las Escrituras. Yo creo que si el rey David hubiera sido más apropiado, se hubiera preparado, eran solamente 4.5 millas donde necesitaban transportar el arca del pacto para llegar a Jerusalén, pero ir a Jerusalén era ir subiendo, una subida. Por eso es que pensaron usar bestias. En nuestros días pues usamos vehículos, ¿verdad? Pero en aquellos días hace sentido que ellos pensaron ir por el camino más corto, en un carro nuevo, usando bestias, para que así los hombres no tuvieran que esforzarse. Esto todo parece bien, pero Dios no lo aceptó. Veamos el verso 7 que dice que toda la casa de Israel estaban tomando instrumentos. Verso 5, David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, panderos, flautas, címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón. Así que el rey David fue un individuo muy creativo, guerrero, estratégico, artístico, cantaba, danzaba, incluyendo el rey David. Dice que David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos. Así nosotros también utilizamos instrumentos aquí, guitarras, címbalos, tambores, construcciones, instrumentos construidos de madera para ir a la presencia de Dios. Entonces, nosotros creemos que todo esto está bien, todo esto agrada a Dios. No lo menciono como excusa, sino que sabemos y creemos que esto es una forma que Dios acepta. Todos tenemos pensamientos diferentes. Estos instrumentos también son construidos de madera de mahogany y todos nos producen diferentes sonidos para ir a la presencia de Dios en alabanza. Así que unos instrumentos son de diferente madera y nos dan diferentes sonidos, pero todos los traemos con las intenciones de alabar y agradar a Dios. Así que dice aquí en el verso 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban y él cayó muerto. Esto es algo que tenemos que entender, pero no me puedo aguantar. Esa era de que aquí menciona en el verso 6, la era de Nacor era un piso que emparejaban para trillar su trigo, su cebada. En esa era, Dios separaba en una forma de hacer las cosas. Ahí los hombres separaban el grano de la paja. Así que Dios aquí les está diciendo que Él va a separar lo que Él no acepta y lo que Dios acepta en una era de Nacón. Allí Dios les mostró que debe de haber separación entre el pueblo de Dios y el pueblo incrédulo. Nosotros aquí tenemos una póliza de trabajo en la organización Calvario. Muchos se van a sorprender, pero esto es a donde quiero explicar. Así que quiero explicarles el campo para trillar en aquel tiempo, para hacer la obra de Dios. ¿Ustedes quieren ver otro ejemplo? Abraham y Sara no podían concebir, y Sara fue pragmatista cuando le comunicó a su esposo: si yo no puedo concebir, ahí está esta mujer joven llamada Agar. Abraham duerme con ella, concibe con ella, y el hijo que nazca le llamaremos el Hijo de Dios. Así que las intenciones de Sara eran buenas, las intenciones de Abraham eran buenas. Así que nosotros aquí también utilizamos diferentes nombres en nuestros días. La verdad es que en esos días trataban de separar el grano de la maleza
pero Dios no lo aceptó. Así que Usa murió, cayó en la era de trillar, allí murió, allí expiró frente al arca del pacto. Veamos el verso 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? El rey David tuvo que entender que el arca del pacto no era ningún talismán, sino que en aquella caja estaba el creador del universo, Dios mismo. Como muchas gentes de nuestros días, tú les quieres testificar de Dios y dicen: oh, yo hablo con el amigo que está allá arriba, yo le doy gracias al amigo que tengo allá arriba. No, tú dile: el hombre que está allá arriba es el hombre creador de todo el universo. Ese es el que te debes de referir como Dios santo y poderoso. Entonces, el verso 9 dice: y trayendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí acerca del arca del pacto? Yo le hubiera aconsejado, si hubiera estado ahí: David, lee los libros de la ley. Yo no sé si hasta hubiera sido la oportunidad para comenzar un estudio bíblico, pero yo le hubiera dicho al rey David: David, ¿qué dicen los libros de la ley? Verso 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo, a la casa de Obed-edom geteo. ¿Por qué a la casa de este señor? El arca del pacto estuvo en la casa de Obed-edom geteo. Estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dicho aviso a David diciéndole: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-edom, de la casa de Obed a la ciudad de David. En Segunda de Reyes encontramos esta explicación de que el rey David lo hizo en la forma correcta. Primera de Reyes 16 es el cántico donde la tribu de Leví fue escogida. Evidentemente, David encontró la forma correcta para transportar el arca del pacto. De esta forma no se sintió incómodo, y me gusta mucho esta hermosa parte donde el rey David trajo el arca del pacto a la casa de Obed-edom, a la ciudad de David, con alegría. Es un punto para el rey David. En primer lugar, aquel día el rey David estaba gozoso, contento. Ahora él reconoce de que trajo el arca del pacto a su ciudad, a la ciudad de David, ¿verdad? David, en este caso, escribió un himno en aquel día, que no se menciona aquí. David escribió un canto que se encuentra en Primera de Reyes 16. Es una composición de 3 de sus salmos que se encuentran: Salmos 105 y del 1 al 15, y el Salmo 96, todo el Salmo 96 y el Salmo 106 hasta ocasión de gozo. Dios inspiró al rey David para que escribiera estos hermosos salmos de celebración, de gozo, de alegría y de danza. Todo se sumariza en que lo hicieron en forma correcta. Entonces, yo creo de que debe de ser siempre elemento de gozo y de alegría estar en la presencia de Dios cuando nos reunimos para leer las Sagradas Escrituras. Yo sé que a veces no nos sentimos con ese gozo, con esa alegría. Cantamos himnos, salmos, cánticos. De esta forma recordamos y reconocemos que Dios está en autoridad. Dios está
Y ese gozo y alegría es parte de nuestra celebración, porque estamos en la presencia del Señor. Porque Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hay veces que los cristianos se asocian sus experiencias de que tienen que mostrar una tristeza. Yo fui sorprendido. Yo me sentí contento cuando les compartía a mis amigos que me habían conocido por muchos años de mi vida, que ahora soy cristiano. Yo sentía gozo y contento en compartir con ellos, y ellos se sentían y me contestaban con una tristeza como diciendo: oh, lo sentimos por ti, qué lástima. Pero en mi caso, yo he estado gozoso sirviendo todos estos años en la presencia de Dios, con todo y que los que me conocieron se sintieron. Ustedes han oído de un autor llamado Roberto Stevenson. Este autor dijo: hoy fui a la iglesia y no me sentí deprimido. Como si la persona que va a la iglesia debe de sentirse deprimido. ¿Por qué? ¿Quién ha escrito estos reglamentos? Algunas gente los escriben porque creen que la iglesia debe ser asociada con tristeza, estar en la presencia de Dios de una forma mística, con tristeza, mostrando un rostro amargo. No, al contrario, cuando estamos en la presencia de Dios, como el rey David estaba frente al arca del pacto, debían estar contentos, alegres, porque sabían exactamente que en el arca del pacto estaba la presencia del Señor Hashem, que es como segunda de Samuel 6:13 dice: cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Micael, la hija del rey Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Ella pensó en su corazón desprecio contra el rey porque danzaba. Me gusta ir a Israel en estos días. Cuando yo vivía en Israel, en las barracas, estuve ahí en uno de los festivales de Israel. Esto es hermoso. Traen todo lo que cosechan en su agricultura y lo presentan a la presencia del Señor. Toda la gente presenta estas hermosas costumbres muy alegres. Esto yo me gustó tanto que siempre traté de estar en Israel en ese mismo tiempo cada año. Cuando vamos a Israel con nuestros guías que estamos guiando por ahí en esos viajes que hacemos a Israel, casi siempre tratamos de ir en el mes de mayo para que así podemos apreciar el tiempo de la cosecha. Todos los israelitas se reúnen gozosos, contentos para traer a la presencia de Dios parte de sus cosechas. Esto es algo maravilloso, alegre, muy alegre. El rey David está alegre, contento. Quiero que entendamos acerca de este contentamiento que sentía el rey David, porque está danzando en la presencia de su Señor. A veces oigo que algunos cristianos me hacen esas preguntas y hablan acerca por qué no debemos de danzar en el servicio en la presencia del Señor. El único problema que yo puedo ver con esto es que esperamos de que si eso está correcto o no el danzar en la iglesia. Esperamos y entendemos que en el Nuevo Testamento no encontramos en el Nuevo Testamento ninguna escritura que habla que durante la liturgia, durante la presencia del Señor, la iglesia danzaba. En ninguna ceremonia, o si la iglesia primitiva practicó danzar. En este caso, el rey David está alegre y los que están con él porque están transportando el arca de Dios, la presencia de Dios. No estoy tratando de decir a los cristianos que no deben de bailar o danzar, pero el danzar es algo que podemos hacer en la presencia del Señor siempre.
Esto nos lleva si una persona comienza a danzar en la iglesia, está llamando la atención de los demás, y eso es lo que no queremos, que las personas llamen la atención. Cuando las personas me preguntan, ¿los cristianos pueden danzar? Yo les digo, algunos pueden y otros no. Eso es lo que yo les contesto. Aquí el rey David danzaba porque estaba en la presencia del Señor, y lo hizo correcto y en orden. Dice, David danzaba con toda su fuerza. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Micael, la hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció ella en su corazón. Ella se sintió y en su corazón sintió desprecio porque el rey danzaba. Recordemos que el rey David está contento y pensó, nada me va a detener de disfrutar de esta hermosa experiencia. Pero su esposa lo despreció. El rey David arruinó. Todo estaba bien en la casa del rey David, pero en este momento le va a comenzar sus adversidades. Pero nosotros, aquí vemos que Micaela, la esposa, con todo y esto, Micaela la separó y la volvió a regresar más tarde. Todo este arreglo que experimentó el rey David de que le entregaron mujer. El rey David tenía varias esposas. Esta fue una más que se había ganado en un concurso. Se la regalaron porque ganó el concurso. Por eso tiene esta Micaela como esposa. Quiero aclarar la actitud acerca de David. Hay veces esta actitud de los cristianos contra de sus hermanos cristianos, porque están como alaban y adoran al Señor. Hay veces que vemos otro cristiano que está contento, levanta sus brazos al aire, está alegre y tiene una buena expresión de gozo en su rostro. Se está gozando en la presencia del Señor. ¿Y qué hacemos los que lo estamos observando? Pensamos que él está emocionado. Estamos pensando que en este servicio de alabanza y adoración, hay algunas personas que dicen que tienen que estar bien serios, con sus brazos cruzados, y muy apenas mueven sus labios para cantar alguna sección del himno que se está cantando. No están de acuerdo con su hermano que está elevando sus brazos. Yo no sé dónde encontramos la idea que el gozo que nos lleva a la presencia del Señor en el universo lo debemos de contener, sostener cuando estamos en la presencia del Señor, contentos, alegres. Así que eso no agrada al Señor. Yo creo de que esta Micaela, esposa de David, pensó y creyó que la realeza no debían de mezclarse con el pueblo del mundo. Cuando tú estás en la gente del mundo, debes de estar siempre vestido con una túnica. Cuando debías de estar contento y aventando la pelota en el parque. No es que cuando estás en la presencia del Señor te tienes que sentir como realeza, como que eres descendiente del rey. Aquí, la esposa del rey David despreció en su corazón a el rey David, a su esposo, ¿verdad? Lo que es interesante aquí es que las cualidades que ella está criticando son cualidades de que Dios permite. El rey David era un hombre humilde, no se elevaba frente a nadie. Verso 17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas en paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y de los ejércitos. Repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel así
a hombres como a mujeres, y a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Les dio pan y un pedazo de pan. A veces se traduce como un pastel de carne, ¿verdad? Un pastel de carne. Bueno, cualquiera que haya sido, aquí dice que David les dio a todos un pedazo de pan y un pedazo de pastel de pasas. Toda la gente volvió luego a David para bendecir su casa. Para bendecir su casa. Ya pasó la festividad. Ahora el rey David se va a su casa. Y llega a su casa para bendecir su casa. Saliendo Micael a recibirle a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos. ¿Cómo se descubre sin decoro un cualquiera?» Fueron las palabras de la esposa al esposo. Esta pareja estaban en yugo desigual. Está claro. Está claro que desde el principio este matrimonio comenzó mal. Recordemos que ella fue como una sombra. Fue una muchacha que su papá, el rey Saúl, dijo: «El que me traiga los 100 prepucios de los filisteos le doy a mi hija». David se la ganó en esta competencia de 100 prepucios. Esto va a hacer a cualquier muchacha sentirse inferior, despreciada en cualquier situación, ya que su padre se la regaló a aquel individuo que se la ganó en un concurso. ¿Y qué fue el concurso? Cortar prepucios. No uno, 100. Cuando un marido llega a su hogar después de su día de trabajo, es bien importante la forma en que su cónyuge lo recibe a la puerta o a su casa. Recordemos la película de Ricky y Lucy. Ricky Ricardo llegaba a casa y gritaba luego: «Querida, ya llegué a la casa. Querida, ya llegué a mi casa». Así que yo me aseguro que cuando vengo a mi casa, mi encuentro con mi cónyuge sea positivo. Mi esposa se asegura de que yo esté bien recibido, tiene una buena cena, la casa en orden. Ella se asegura de que yo llegue a la casa y me sienta bienvenido, contento. Yo le grito: «Querida, ¿dónde estás?» Ella me reacciona: «Querido, bienvenido a la casa. Entra a tu casa». Entonces, en este caso, Micaela no recibió bien a su esposo, a su marido. El rey David lo criticó. Verso 21. Entonces David respondió a Micaela: «Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová hasta el punto de que yo continuaré consciente de que por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, por tanto yo danzaré delante de Jehová, mi Señor». Como dice el Proverbios 15, nos dice la palabra respuesta: «La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor». Es lo que dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Aquí el cónyuge llega a su casa contento, gozoso, pero ¿qué tal si está de malas? Aquí el rey David le reclama y se lo avienta en su cara: «Dios me eligió por príncipe en lugar de tu padre». A mí siempre me viene a la mente lo que dicen que contestó el Winston Churchill a esta mujer que lo vio que estaba ebrio. Esa mujer era miembro del parlamento del Winston Churchill. En esta ocasión dice que ella lo reprendía porque él se había emborrachado, estaba ebrio.
y en público lo reprendió varias veces diciéndole que estaba fuera de orden, que estaba borracho. Así que él no se quedó callado. Cuando ella le dijo, si usted fuera mi esposo, yo le hubiera puesto ponzoña en su taza de té. Y él le contestó, señora, es usted tan fea que si yo supiera que tú es mi esposa y puso veneno en mi copa, me lo bebería. En otra ocasión, ella lo reprendió y él le contestó, señora, usted está fea y yo mañana por la mañana estaré completo. ¿Verdad? Así que fue como el rey David estaba a contra de su esposa, así como este señor Winston Churchill tenía problemas con esa mujer que estaba en su parlamento. En el verso 22 de 2 de Samuel dice, el rey David continuó hablando con su esposa diciendo, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo en sus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes tú has hablado. Y Micael, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día en que de su muerte. Aquí vemos pues que esta mujer no era la voluntad de Dios, que fuera la esposa del rey David. Así que cuando Saúl oyó el cántico que decía, cuando el rey David hablaba a sus casas después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey a la puerta de Natán, mira, ahora yo hablo a la casa de cedro. Quizás esa mujer que se le fue del rey, para el rey David fue una bendición que esta Micaela no tuvo hijos del rey David, porque imagínate la descendencia del rey David y del rey Saúl, no era una buena descendencia. Por alguna razón, esta mujer severamente aguantó ser la esposa del rey y nunca concebir hijo, ¿verdad? Porque cuando Saúl oyó que las hijas del pueblo cantaban de que Saúl había matado sus 1000 y el rey David había matado sus 10,000. Esto enfureció al rey Saúl. Sabemos que esto es importante reconocer. El resto del mensaje de esta escritura de 2 de Samuel depende y está de acuerdo a lo que está escrito en este capítulo 7 de 2 de Samuel. Ahora yo les advierto, nunca podías entender las predicciones de las promesas y el ministerio del Señor Jesucristo si no primero entendemos esta escatología que encontramos en la 2 de capítulo 7. Tampoco entenderíamos del reino milenial a menos que entendamos por adelantado este capítulo 7 de 2 de Samuel. Así que, ¿estamos de acuerdo? ¡Qué bien! Estamos todos de acuerdo. Estos son capítulos donde Dios hizo pactos con David. Esto sucede que fue un pacto incondicional. Dios promete, Dios hizo pactos condicionales, pactos incondicionales. Aquí Dios está haciendo un pacto. Si obedecen el pacto de la ley, yo los bendeciré. Y si no, ese es un pacto condicional. Este pacto que Dios hizo con el rey David es un pacto unilateral, incondicional. Dios dice, yo haré. 15 veces encontramos en esta 2 de Samuel, yo haré para ti, David. Yo te bendeciré, te daré, te entregaré. Es importante para nosotros el entender el por qué Jesucristo fue llamado Hijo de David. Esto es importante entender. El resto de las Escrituras nos vamos a encontrar de que es pactos increíbles que Dios hizo con su pueblo. Así que hoy concluimos el estudio de esta tarde porque voy a orar. Vimos a la presencia de Dios en oración y así. Gracias por esta oportunidad, Padre Santo, de poder reunirnos para estudiar las Escrituras capítulo por capítulo, texto por texto, para poder reconocer la historia del tabernáculo, la historia del rey David. Comenzamos como rey David comenzó en un hombre humilde, guiado por tu Espíritu Santo, un hombre imperfecto, y con todo el que fue un hombre imperfecto, tú dices en tus escrituras que el rey David tiene un corazón de acuerdo a
tu corazón. Un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Esto es lo que tiene un hombre que prospera, un hombre que progresa. Por todas estas grandes promesas, Padre Santo, que tú diste al rey David, y muchas de estas promesas nos alcanzan a nosotros, tu pueblo, tu iglesia, por esta narración del Antiguo y Nuevo Testamento. Reconocemos que Jesús nació, murió como hombre. Así, nosotros ponemos todo nuestro futuro, observando nuestro futuro, porque vamos a ti en el nombre de Jesús. Padre, anticipamos por adelantado, podemos ver de que el Señor Jesucristo es parte de nuestra historia cristiana. Padre Santo, gracias por tu pueblo que tiene hambre, que se reúnen a estudiar, a alabarte a través de todas las generaciones, por Cristo y en Cristo Jesús. Amén.